Muy buenos días a todos, buenas tardes a quienes nos acompañan desde otras zonas de la región. Mi nombre es Eduardo Espinosa, soy director del Centro de Estudios para la Integración Económica y tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a este seminario virtual titulado Normas de Inocuidad y Bioseguridad para la Comercialización de Productos Agrícolas. Esta es una actividad, como saben ustedes, organizada conjuntamente por la SIECA en alianza con FAO, así como en el marco también de un trabajo mucho más amplio que estamos realizando precisamente con entidades como IMA, FuseNet, la Red Regional de Información de Mercados y por supuesto el IICA. Así que de nuestra parte, pues darles la más cordial bienvenida a este evento, el cual esperamos que sea de mucha utilidad en esta mañana. El título o el seminario que nos reúne en esta mañana, pues ha cobrado relevancia precisamente en el contexto del COVID, ¿verdad? Las normas de inocuidad y bioseguridad relacionadas a la comercialización de productos agrícolas, definitivamente en un contexto de pandemia, pues ha cobrado relevancia este tipo de elementos. Y justamente en esta mañana tendremos a dos especialistas en la materia que nos van a orientar precisamente con elementos fundamentales en esta materia. De esta cuenta me permito presentar a nuestros dos panelistas en esta mañana. Nos acompaña el señor Raúl Peralta, quien es director regional de inocuidad agropecuaria de OIRSA, y también nos acompaña la señora Marisa Caipo, oficial de calidad y sanidad alimentaria de FAO. Así que, como pueden ver, tenemos un panel bastante rico, bastante diverso, que nos permitirá ahondar en esta materia tan relevante para todos nosotros. Así que simplemente antes de pasarle la palabra a don Raúl para que pueda iniciar con la primera ponencia, quiero comentarles de que la agenda de hoy tendrá las dos presentaciones, tanto del señor Peralta como de la señora Caipo, y posteriormente abriremos un periodo para preguntas, respuestas o comentarios que ustedes tengan. Así que desde ahora los invito a que puedan enviarnos sus comentarios o sus preguntas a través del chat. Así que con esto le cedo la palabra al señor Raúl Peralta para que podamos iniciar con la primera ponencia que tiene que ver precisamente sobre la inocuidad agropecuaria para la comercialización. Así que, don Raúl, el micrófono es suyo. Sí, buenos días. Primero, darle la gracia tanto al SICA como al SIECA por invitarnos a compartir con ustedes, hacer un conversatorio sobre normas de inocuidad y bioseguridad en la comercialización. Déjame ver si puedo subir, si pueden ver la presentación. Ahora ya vemos su pantalla, Raúl. Nada más tiene que irse a hacer PowerPoint. Ok. Perfecto. Si lo puede poner en modo presentación, mucho mejor. Sí. Es el botoncito que tiene más a la derecha. Eso es que estaba buscando. Sí, lo estoy buscando por acá, a ver si puedo verlo. Está bajito donde estaba justo por ahí, exactamente, dos botones a la derecha, uno más a la derecha. Sí. Si no, Raúl, ahí estamos viendo su presentación. Puede ir probando, moviéndose hacia abajo. ¿Cómo es? Ahí ya estamos viendo su presentación. Lo único sería, si puede darle F5 para que esté en modo presentación, o si no, sí, puede avanzar con ella ahí. ¿Puedo avanzar con ella ahí? ¿Verdad que no se me ve bien? Déjenme ver si puedo, que tengo algo que me está ocultando acá. Don Raúl, sí, existe una opción, ¿verdad? Que es F5. Si usted estripa F5, le da, normalmente le pone la presentación ya en modo... Ok. Y ahí está. Ahí está. Okay. Ahí está. Perfecto. Sí. Bueno, sobre la inocuidad agropecuaria para la comercialización y la comercialización de productos agropecuarios que va a versar nuestro tema. Miren, ¿qué vamos a conversar durante estos 40 o 45 minutos? Primero, sobre el comercio de mercancías en la región del SICA, o sea, del Sistema de Integración Centroamericana,
Si vamos a hablar de normas, tenemos que hablar de la OMC y el Comercio Mundial de Alimentos, y los dos acuerdos que impactan lo que tienen que ver los reglamentos y las normas, que es el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, y hablar de los reglamentos, las normas y los organismos de evaluación de la conformidad, y finalmente la inocuidad post-COVID-19, donde tocaremos cuál es el enfoque de la OMS, de la FDA y de la DG-SANTE, que son los dos entes de control de los alimentos de nuestros dos principales mercados, Estados Unidos y la Unión Europea. Primero, ¿qué es el OIRSA? O sea, yo soy el director regional de inocuidad de los alimentos del OIRSA. Es una institución internacional especializada en el área de salud animal, sanidad vegetal, servicios cuarentenarios e inocuidad de los alimentos, fundada desde el año 1953. Y tiene como Estados miembros, tiene a México, más los países que integran el sistema de integración centroamericana: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Aquí vea algunas guías que están disponibles en el portal de OIRSA, que tienen que ver tanto con inocuidad como con bioseguridad y que han sido publicadas a raíz de la pandemia del COVID-19. También tenemos el aula virtual de OIRSA, donde permanentemente estamos impartiendo cursos en las áreas en las que se enfoca el OIRSA. Y el SICA, que ustedes lo saben, que es el Sistema de Integración Centroamericana, y como les decía previamente, están todos los países que forman parte del OIRSA, exceptuando a México. Bueno, las exportaciones totales y agrícolas de la región SICA en el 2019. Estos datos fueron extraídos de la OMC. De acuerdo con la OMC, la región del SICA, o sea, Centroamérica y República Dominicana, el total de mercancía exportada durante el 2019 fue de 64.000 millones de dólares, de los cuales 19.000 millones de dólares fueron de mercancías agrícolas. O sea, el 30% de las mercancías que exportó la región del sistema de integración son mercancías agrícolas. Y como pueden ver ahí en la tabla, se destaca Guatemala, donde el 50% de sus exportaciones son mercancías agrícolas. Y le sigue muy de cerca Nicaragua con un 47%, Belice con un 40%, y luego Costa Rica con un 37%. Esas son las exportaciones. O sea, exportamos 64.000 millones de dólares, de los cuales 19.000 son mercancías agrícolas. Pero de las importaciones totales, importamos 110.000 millones de dólares. Y de esos 110.000 millones de dólares que importa la región, 15.000 millones son de mercancías agrícolas, o sea, el 13.83%. Lo que significa que en mercancías agrícolas la región está exportando más que lo que está importando, porque está exportando 19.000 millones y está importando 15.000 millones de dólares. Ahora bien, dentro del comercio mundial, para ver cómo está la región, comparamos el comercio mundial de mercancías en el 2019 y del comercio mundial de mercancías, solo el 9% son mercancías agrícolas. El resto son otras, el otro 91% corresponde a otras mercancías. ¿Qué significa esto? Que para la región del sistema de integración centroamericana, las mercancías agrícolas revisten una gran importancia. Por lo tanto, el tema que nos ocupa también debe revestir mucha importancia. Aquí ya que esos son cuadros donde vemos que 30% de las exportaciones son agrícolas y el 70% son otras mercancías. Aquí lo mismo que las importaciones. Este es un resumen. Ahora, con relación a la OMC y el comercio mundial, ¿qué es la OMC? Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Ese es el papel de la OMC, las normas que rigen el comercio entre los países. Y los pilares en que descansa la OMC son los acuerdos de la OMC que fueron negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial, y no solamente firmados, sino aprobados por sus parlamentos, que por lo tanto forma parte de las leyes de los países
que firmaron estos acuerdos. La OMC tiene principios, o sea, los principios principales de la OMC, uno de los principios es el comercio sin discriminaciones, donde tiene dos principios, que es el principio de la nación más favorecida y el principio del trato nacional. Hay otros principios como el comercio más libre, la previsibilidad, que es la transparencia, el fomento de una competencia leal y la promoción del desarrollo. Estos son los 5 principios de la OMC. He puesto en rojo el comercio sin discriminaciones y el de previsibilidad, porque en cada uno de los acuerdos estos principios se toman muy en cuenta. Los acuerdos de la OMC, ¿qué son los acuerdos de la OMC? Los acuerdos de la OMC, está el acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC y están los anexos. Dentro de los anexos son 4 anexos que tienen el anexo 2. Entonces, el anexo 1 tiene el anexo 1A, el anexo 1B y el anexo 1C. En el anexo 1 están los acuerdos multilaterales de mercancías, donde hay 14 acuerdos. Luego sigue el B, que es el Acuerdo General de Servicio, el 1C, etcétera, etcétera. Ahora, el anexo 1A, que es donde vamos a hacer hincapié, que es donde está el acuerdo, que son los acuerdos multilaterales, que está el Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y Comercio, el GATT, que es uno de los principales. Luego sigue el Acuerdo de la Agricultura y está el Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias y el Acuerdo sobre obstáculos al comercio, que son los acuerdos que impactan lo que son las normas y los reglamentos, que son a lo que nos vamos a referir cuando hablamos de normas de inocuidad. El acuerdo MSF, que es el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, es aplicable a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar directa o indirectamente al comercio internacional. Entonces, los miembros de la OMC tienen derecho, eso lo establece el acuerdo, que todos los miembros de la OMC tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales y para preservar los vegetales. O sea, como ustedes saben, después de la firma de los acuerdos de la OMC, las barreras arancelarias han venido disminuyendo. Sin embargo, las barreras no arancelarias han ido en aumento y entre ellos se encuentran las medidas sanitarias y fitosanitarias. Y también establece este acuerdo que estas medidas, aunque los países tienen derecho a adoptar estas medidas deben estar basadas en principios científicos. El acuerdo de obstáculos al comercio, por su parte, su objetivo es que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad no sean discriminatorios ni creen obstáculos al comercio. Y también que los miembros deben basar sus medidas en normas internacionales como medio para facilitar el comercio, y también reconoce el derecho de los miembros de la OMC a aplicar medidas como objetivo legítimo, tales como la protección de la salud, la seguridad de las personas y la protección al medio ambiente, que son los derechos legítimos que tienen los miembros para establecer cualquier tipo de norma o reglamento. Ahora bien, ¿qué es un reglamento técnico? ¿Qué es un reglamento técnico? Es un documento en el que se establecen las características de un producto o un proceso o un método de producción que está relacionado y que es de manera de cumplimiento obligatorio. O sea, todo reglamento es de cumplimiento obligatorio. La norma, por el contrario, es un documento aprobado por una institución reconocida que prevé un uso común y repetido de reglas, directrices o características para los productos o los procesos o métodos de producción y cuya observancia no es obligatoria. O sea, el reglamento es obligatorio, la norma no es obligatoria. Y los procedimientos de evaluación de la conformidad son los procedimientos utilizados de manera directa o indirecta para determinar que se cumple la norma o el reglamento. Y estos procedimientos son muestreo, prueba, inspección, evaluación, verificación, garantía de la conformidad, acreditación y aprobación. Aquí le muestro un esquema para ver cómo están ligados lo que son los reglamentos. Por ejemplo,
Un reglamento de límites máximos de residuos de plaguicida. Esta es una medida sanitaria. Reglamento de productos orgánicos es un reglamento técnico. Comercio justo es una norma porque no es de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, ambos, el reglamento sobre el límite máximo de residuos de plaguicida, el reglamento de productos orgánicos y la norma de comercio justo, ambos necesitan ser evaluados, necesitan laboratorios, organismos de inspección u organismos de certificación, que estos son los organismos de evaluación de la conformidad o lo llamado OEC. Volviendo de nuevo al acuerdo MSF, que es el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, el párrafo 3 del artículo 2 señala que estas medidas no pueden ser discriminatorias ni tampoco pueden constituirse en restricciones encubiertas al comercio. O sea, podemos elaborar reglamentos en el área sanitaria, pero esto no puede ser discriminatorio, ni pueden constituirse tampoco con restricciones al comercio. Y el párrafo 1 del artículo 2 señala que los miembros basarán sus normas en directrices y recomendaciones internacionales cuando existan. Y en el párrafo 3 del artículo 2 también dice que los miembros pueden establecer un nivel de protección más elevado que las recomendaciones internacionales para proteger la salud o la vida de las personas o preservar los vegetales si existe justificación científica. O sea, que podemos tener un nivel de protección más elevado que la norma internacional, pero tiene que ser basado en evidencia científica. El párrafo 2 del anexo A del acuerdo MSF habla de la armonización de las normas y señala por su nombre estas tres organizaciones. La OIE para las normas en sanidad animal o zoonosis. El Codex Alimentarius para normas en aditivos alimentarios, residuos de plaguicida, medicamentos veterinarios, métodos de análisis y muestreo y contaminantes. Y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria para las normas para la protección o preservación de los vegetales. Estas son las únicas tres organizaciones que menciona el acuerdo que se pueden utilizar como referencia para el establecimiento de normas o para armonizar las normas internacionales. Con relación al CODES, de manera brevemente, el objeto de las normas del CODES son proteger la salud de los consumidores y facilitar el comercio internacional de alimentos. O sea, por esto es que esta organización es fundamental para establecer normas en el área de inocuidad de los alimentos. Ahora, ¿qué es inocuidad de los alimentos? Que a veces se confunde con seguridad de los alimentos, porque cuando se traduce del inglés al español, inocuidad de los alimentos aparece como seguridad de los alimentos. Y seguridad de los alimentos es más amplio. La inocuidad es la garantía de que un alimento no va a causar daño al consumidor cuando el mismo sea preparado, ingerido de acuerdo al uso al que se destine. Esta es la definición que establece CODE. Entonces, para que ese alimento, para proteger la salud de los consumidores, los estados, los países elaboran regulaciones de inocuidad para garantizar que los peligros, tanto físicos como químicos como microbiológicos, no representen riesgo para la salud de los consumidores. Eso es inocuidad de los alimentos. Que, por ejemplo, muchas veces usted tiene, podemos tener, a veces se confunde también con calidad de los alimentos. Tenemos una berenjena que es inocua, pero tal vez no físicamente, a la gente no le gusta porque está rugosa. Entonces, esto es calidad. Tenemos una leche que a lo mejor es agria, pero la leche es inocua, pero si es agria, tampoco la gente se la va a tomar. Por lo tanto, muchas veces los aspectos de calidad, de una u otra manera, hay que tomarlo en cuenta cuando se están elaborando normas de inocuidad. Con relación al acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, está este reglamento, da las pautas para establecer tantos reglamentos como normas para los productos industriales y los agropecuarios que están sometidos a este acuerdo, pero las disposiciones del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio no son aplicables a las medidas sanitarias y fitosanitarias. O sea, cuando se elabora un reglamento dentro del área que tiene que ver con inocuidad de los alimentos, a veces se le llama reglamento técnico, pero es un reglamento sanitario porque tiene que ver con la salud de los consumidores.
Y los miembros deben asegurar de que no se elaboren o adopten reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio. Este acuerdo, el acuerdo OTC, el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, que en inglés se le conoce como TBT, ya hablamos de los objetivos legítimos de los miembros, que son la seguridad nacional, la prevención de prácticas que puedan inducir al error, la protección de la salud humana y también la vida o la salud de los animales o los vegetales y la protección del medio ambiente. Estos son los objetivos legítimos que le permiten a los miembros establecer tanto normas como reglamentos. Y también tanto el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio como el acuerdo MSF manda que los miembros, hace un llamado a los miembros para que participen en las organizaciones internacionales de normalización para lograr el mayor grado, para poder armonizar tanto las normas como los reglamentos. Y que los miembros también deben estar atentos a la publicación de cualquier reglamento o norma de un socio comercial para poder responder y hacer comentarios. En lo que respecta a la armonización, en el acuerdo MSF está en el artículo número 3, párrafo 2, y en el párrafo 2 del anexo A. Y en el acuerdo OTC en el artículo 2.4 y 2.6. Y señala que los miembros deben utilizar, como señalamos anteriormente, las normas internacionales o sus elementos como base de sus reglamentos y participar plenamente en la elaboración por las instituciones internacionales y en las actividades de normalización de tal manera que tanto los reglamentos como las normas estén armonizadas. Aquí les pongo algunos ejemplos. En el caso de las normas está la ISO, está el Códex Alimentarios, que tanto elaboran normas en el área de inocuidad de los alimentos como en el área de calidad, la Organización Internacional de Metrología y los organismos de acreditación. O sea, los miembros deben participar en estas organizaciones para que tanto sus reglamentos como sus normas estén armonizados con la normativa internacional y creen lo menos posible obstáculos al comercio. Lo que tiene que ver con evaluación de riesgo está contenido en el párrafo 5 del anexo A del acuerdo MSF. Y ahí define qué es la evaluación de los prejuicios, de los posibles perjuicios que puede ocasionar a la salud de las personas por la presencia de contaminantes, toxinas, organismos patógenos en los productos, alimentos o bebidas. Y en el párrafo 1 del artículo 2 señala que para evaluar los riesgos, los miembros deben tomar en cuenta las técnicas elaboradas por las organizaciones, por las 3 hermanas. En el caso del CODES, tiene 3 órganos de asesoramiento científico para las evaluaciones de riesgo, que es el IETFA, sus siglas en inglés, que es la reunión de expertos para aditivos alimentarios, el comité de expertos de la FAO y la OMS, para que elabora normas para aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas y metales pesados. Tenemos la JMPR, que se encarga de elaborar normas en el área de residuos de plaguicidas, y tenemos el GENRA, que se encarga de elaborar normas en el área de contaminantes microbiológicos o patógenos microbiológicos. Estos son los 3 órganos de asesoramiento científico que se deben tomar en cuenta. Sabemos que en el área de inocuidad no es lo mismo que en el área de sanidad vegetal o sanidad animal para hacer una evaluación de riesgo. Es mucho más costoso porque se requiere tanto inversión de capital como de capital humano como de tecnología. Sin embargo, la región sí puede producir datos que puedan servir a estas organizaciones al momento que se vaya a realizar una evaluación de riesgo y de tal manera de que la región, por lo menos los intereses de la región, puedan estar incluidos a la hora que se elabore una norma de inocuidad de los alimentos. La equivalencia es otro concepto que es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de elaborar tanto un reglamento como una norma. Y la equivalencia está contenido en el artículo 2 del acuerdo OTC y en el artículo 4 del acuerdo MSF. ¿Y qué es lo que trata la equivalencia? Es que los miembros pueden aceptar como válidos los reglamentos técnicos o las medidas sanitarias de otros miembros, aun cuando difieran de lo suyo, pero el miembro importador tenga la convicción de que esos reglamentos cumplen adecuadamente los objetivos de sus propios reglamentos.
Aquí he puesto, porque sabemos que muchos de los países de la región tienen acuerdos de equivalencia en este caso con el FCIS de los Estados Unidos para exportación de carne. Otros países están en proceso de lograr la equivalencia para exportación de carne de Estados Unidos. En el caso que tienen equivalencia está Costa Rica, está Honduras, está Nicaragua, de la región del sistema de integración. Están en proceso de equivalencia República Dominicana, El Salvador está con pescado siluriforme, Guatemala también está en proceso de equivalencia y está Panamá. Belice creo que también está. Con la Unión Europea, el reglamento 17802, ese reglamento de inocuidad de la Unión Europea, establece que los países que comercializan con la Unión Europea, su sistema de control tiene que ser equivalente al de la Unión Europea. No es que tiene que ser igual, pero sí tiene que garantizar el mismo nivel de protección que los alimentos producidos al interior de la Unión Europea. En el área de alimentos de origen animal, la Unión Europea se obtiene la equivalencia a través de que los países deben tener o ejecutar un programa de monitoreo de residuos, de residuos de medicamentos veterinarios, metales pesados y contaminantes, equivalente al que tiene a la sustancia que tiene la Unión Europea en el reglamento 1886. Hay varios países que tienen equivalencia ya con la Unión Europea para exportar alimentos de origen animal. Sabemos que tiene República Dominicana para miel, también lo tiene Guatemala para miel, me parece que Costa Rica también tiene para miel, y otros están en proceso de obtener equivalencia. Pero la Unión Europea, cualquier alimento de origen animal que usted quiera exportar, bueno, también Guatemala tiene pescado también para equivalencia. O sea, cualquier alimento de origen animal, para obtener la equivalencia con la Unión Europea, usted tiene que tener un programa de monitoreo de residuos que tiene que ser notificado a la Unión Europea, y si ellos le dan el ok, entonces ya usted todos los años presenta este plan y puede seguir exportando alimentos a la Unión Europea. Eso no es razón para que ellos no hagan sus inspecciones que siempre hacen. La transparencia es otro aspecto muy importante a la hora de elaborar tanto una norma como un reglamento en el área de inocuidad de los alimentos. Está contenido en el artículo 10 del acuerdo OTC y en el acuerdo MSF en el artículo 7 y en el anexo B. Y lo que señala es que debe existir en cada uno de los países miembros un servicio oficial para responder a las peticiones razonables de información de otros miembros relacionados tanto con los reglamentos, las normas o los procedimientos de evaluación de la conformidad. Esto es muy importante porque muchas veces algunos países notifican algunos reglamentos que tienen que ver con normas en el área de inocuidad, lo notifican a través del acuerdo OTC. Y si el personal que está ahí no tiene conocimiento, muchas veces medidas que van a afectar nuestro comercio, el país no tiene tiempo de responder a tiempo. Entonces, por eso es importante que tanto el personal que está en los puntos de contacto del acuerdo OTC como del acuerdo MSF sea un personal capacitado y que sea de diferentes áreas para poder interpretar cualquier medida que pueda afectar nuestro comercio y también pueda responder a las solicitudes de información de otros socios comerciales. Con relación a cualquier problema que se presente con los reglamentos como la norma, está la consulta y solución de diferencias. O sea, cualquier cuestión relativa al funcionamiento del acuerdo, tanto OTC como MSF, se llevará a cabo bajo los auspicios del órgano de solución de diferencias y, como dice, se ajustarán mutatis mutandis, como dicen los abogados. O sea que el resultado de una disputa en el seno de la OMC ya pasa a formar parte de ese acuerdo. Aquí pongo un ejemplo desde la creación de la OMC del 95 al 2000, las notificaciones y reglamentos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad que afectan el comercio de mercancía y que han sido notificadas por los miembros de la OMC. Medidas sanitarias y fitosanitarias 26.734. De otra mercancía, incluyendo agrícola, 38.589. O sea, eso es para que ustedes vean la importancia que tienen las medidas, las normas en el área de inocuidad de los alimentos dentro de la OMC, que dentro del comercio mundial solamente el 9% son mercancías agrícolas. Sin embargo, el 41% de las notificaciones
tienen que ver con mercancías agrícolas porque son del acuerdo MSF. Y con relación a las preocupaciones comerciales que han elevado los miembros relacionadas tanto con las normas como los procedimientos de evaluación de la conformidad que afectan el comercio, el 43% han sido a medidas en el área sanitaria, o sea, que afectan directamente el comercio de alimentos, y el 57% a otras mercancías, o sea, dentro del acuerdo OTC, donde también hay mercancías agrícolas. Aquí pongo algunos ejemplos de lo que es una preocupación comercial. Está esta preocupación, que son las siglas que se utilizan en la OMC, la preocupación GSPS del 65 realizada por Colombia con relación a la modificación del límite máximo de residuos de plaguicidas de un plaguicida que se llama buprofecina o buprofecin por parte de la Unión Europea, que bajó el LMR de 0.5 miligramos a 0.01 miligramos. O sea, esto es, o sea, el límite máximo que tenía este plaguicida era de 5.000 partes por millón y la Unión Europea lo está bajando a 100 partes por millón. Y en el caso de Colombia, eleva una preocupación comercial porque bajar de 5.000 partes por millón a 100 partes por millón va a afectar la comercialización del banano. Esta preocupación comercial sabemos que fue apoyada por los países de la región que son exportadores de banano, como son República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Honduras y otros países de la región de las Américas. Hay otra preocupación también, que esta fue también preocupación de Colombia y Ecuador por la modificación del LMR de Imasalir. Este fue peor porque este fue de 2 miligramos por kilogramo a 0.01 miligramos por kilogramo, en banano también. O sea, 2 miligramos por kilogramo son 20.000 partes por millón. Y la Unión Europea lo bajó de 20.000 partes por millón a 100 partes por millón. Entonces, esto también va a tener un impacto en el comercio. Entonces, por eso es la importancia de los puntos de contacto de cada uno de estos acuerdos para poder responder cuando un país toma una medida que se entiende que va a afectar nuestro comercio. Con relación a la inocuidad post-COVID-19. Bueno, ¿qué señala la OMS? No la OMC, sino la OMS ahora, que es la Organización Mundial de la Salud. Señala que es altamente improbable que las personas puedan contraer el COVID-19 de alimentos o envases de alimentos. O sea, esto ya hay evidencia de esto. ¿Y por qué? Porque los coronavirus no pueden multiplicarse en los alimentos, ya que necesitan un huésped animal o humano para poder transmitirse. Lo que hace un llamado la OMS, no la OMC, porque la OMC, como dijimos, se encarga de las normas que rigen el comercio mundial de alimentos. La OMS se encarga de la salud. Es reforzar las medidas de higiene personal para brindar y capacitación y los principios de higiene alimentaria para eliminar o reducir el riesgo de que la superficie de los alimentos o los materiales de envasado puedan servir del vehículo para contaminar a los trabajadores que están en el área alimentaria, porque como sabemos, una de las cadenas que no se podía parar o que no se puede parar aún con la pandemia es el suministro de alimentos. Entonces el llamado es a reforzar estas medidas que ya existen dentro de la producción de alimentos para que el virus no contamine a los empleados, porque recuerden que las normas de inocuidad lo que buscan es que el alimento no haga daño al consumidor. Por lo tanto, si usted tiene una medida para impedir que el alimento no se contamine, de manera indirecta esa medida también contribuye a que el personal que trabaja no se contamine. Con relación a la FDA, miren, el 13 de julio, ya dentro de la pandemia, la FDA publicó su plan para la nueva era de seguridad alimentaria más inteligente, creando un sistema alimentario más digital, rastreable y seguro. Y este plan lo que incluye es el uso de los datos para análisis predictivo para anticipar y mitigar los riesgos transmitidos por los alimentos. Ya la FDA hizo una prueba usando inteligencia artificial con productos del mar y esta prueba casi triplica la posibilidad de identificar productos de interés para la salud pública. Y este algoritmo que se utilizó en productos del mar lo están ahora aplicando
probando a nivel de campo. O sea, utilizando la inteligencia artificial a través de la data que ya se tiene acumulada del comportamiento de los alimentos. ¿Qué persigue? ¿Cuáles son los objetivos de la nueva era de la inocuidad de los alimentos para la que señala la FDA? Primero, responder rápidamente a los brotes, reducir la contaminación de los alimentos. Miren que la FDA no habla de eliminar, sino de reducir la contaminación, porque siempre va a haber algo, es difícil que no, riesgo cero no existe. Garantizar que los alimentos importados tengan la misma seguridad que los alimentos de producción nacional, o sea, que los alimentos que entren al mercado de los Estados Unidos tengan lo mismo también que los alimentos que se producen allá. Y fomentar la cultura de la inocuidad de los alimentos mediante la alianza gobierno, industria y consumidor. Esto con relación a la FDA. Con relación a la Dirección General de Salud de Seguridad Alimentaria o de Inocuidad Alimentaria de GESANTE de la Unión Europea, señala lo mismo que señala la OMS, de que no existen pruebas de que los alimentos planteen un riesgo para la salud pública en relación con la COVID-19. Y la propia autoridad de la Unión Europea, en conjunto con algunas cadenas privadas, señalan que no está justificado solicitar un certificado de estar exento del virus y que cualquier solicitud de tales garantías es desproporcionada y en consecuencia inaceptable. O sea, que ningún comerciante le puede pedir a ustedes un certificado de estar exento de virus, porque la Unión Europea, la propia autoridad lo considera como desproporcionado e inaceptable. Y la propia autoridad señala de que no hay prueba de que envases contaminados que han estado expuestos a condiciones y temperaturas diferentes puedan transmitir la infección de la COVID-19. La Unión Europea emitió el reglamento 464 de la Comisión sobre Medidas Temporales. Y el artículo 10 señala que autorizar con carácter temporal una alternativa para la presentación de declaraciones oficiales para aquellos donde se hacía un certificado original en papel. Y en el artículo 11 señala que debe garantizarse el buen funcionamiento del mercado sobre la base de la legislación que ya existe en la Unión Europea. Y señala el reglamento, o sea, da orientaciones a las autoridades de salud pública con respecto a lo que ya dijimos anteriormente, aplicar las buenas prácticas de higiene como lavarse las manos regular y eficazmente. Y que sostiene este reglamento que las normas que ya existen al seno de la Unión Europea en la industria alimentaria deben evitar, o sea, además como estas medidas están para evitar otros patógenos, se supone que estas normas también deben evitar, si se aplican, deben evitar la contaminación del COVID-19. Esto señala este reglamento de la Unión Europea. En resumen, las mercancías agrícolas representan el 9% del comercio mundial de mercancías. Sin embargo, en nuestra región, en la región del Sistema de Integración Centroamericana, las exportaciones de mercancías agrícolas representan el 30% del total de mercancías exportadas y el 13% del total de mercancías importadas. La OMC es una organización internacional que administra los acuerdos que rigen el comercio internacional y los acuerdos de la OMC que regulan la emisión de normas, reglamentos y procedimientos de evaluación de la conformidad son el acuerdo MSF y el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. Y que para elaborar una regulación que tenga efecto sobre el comercio internacional se debe tener en cuenta los principios de discriminación y transparencia. También que las normas, reglamentos y procedimientos de evaluación de la conformidad deben estar armonizados con las normas internacionales, deben estar basados en ciencia y deben ser lo menos restrictivos al comercio internacional. También que las medidas sanitarias y fitosanitarias y los reglamentos técnicos deben estar fundamentados en un objetivo legítimo. Y finalmente que el COVID-19 no se transmite por los alimentos y que las regulaciones existentes, si se aplican, garantizan la protección del consumidor. Señores, muchas gracias.
Muchas gracias, don Raúl, por su presentación. Creo que hemos tenido una disertación muy completa sobre la materia y estoy seguro que muchos de los participantes tendrán consultas y comentarios en reacción a lo que don Raúl nos ha presentado. Así que invitarlos desde ya para que puedan hacer uso del chat para ir compartiendo unas preguntas que iremos abriendo un espacio hacia el final de la sesión. En este momento vamos a hacer una dinámica precisamente para cambiar un poco el panorama de lo que hemos venido realizando normalmente en las actividades, ¿verdad? Siempre buscamos un poco también cambiar el carácter magistral de nuestros eventos, ¿verdad? Es que tenemos una dinámica donde queremos justamente hacer algunas preguntas de interacción con ustedes. En este sentido, los invitamos a ingresar al enlace que ven en pantalla, que es www.wooclub.com/cimagro6. Dejamos aquí el enlace en pantalla para que con calma puedan, a través de su celular o a través de la computadora donde están tomando este seminario, ingresar a través de su buscador a este enlace. Con eso vamos a hacer un pequeño sondeo sobre algunas preguntas relacionadas a la presentación que justamente el señor Peralta acaba de realizar. Así que damos algunos segundos para que el público pueda tomar nota del enlace. De todas maneras, voy a cambiarme de pantalla y verán acá nuevamente el enlace para que podamos con calma ingresar en él. Así que doy algunos segundos para que puedan todos ingresar. Pueden hacerlo a través del enlace que ven aquí en pantalla, ¿verdad? www.wooclub.com/cimagro6 o bien hacerlo a través del lector QR que en este caso está aquí disponible, lo pueden hacer con su celular para mayor facilidad. Así que también agradecer a las personas que ya nos están enviando consultas. Hemos compartido también en el chat de la sesión el enlace de Google para mayor facilidad. Así que agradecer a las personas que ya se están uniendo al enlace de Google. Ya vamos a iniciar entonces. Con esto me paso a formular la primera pregunta. Muchas gracias a las personas que se están sumando en Google. Ya vamos subiendo. Y también muchas gracias a las personas que están conectados en el seminario. Así que vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿cuál considera que es la diferencia entre un reglamento y una norma? Nótese que tenemos aquí dos columnas, una para lo que es el reglamento y otro para lo que es la norma. Así que pueden ir realizando sus votaciones y en cuanto tengamos ya algunos resultados, yo igual le paso la palabra a Raúl para que, si gusta, pueda comentar también un poco lo que vemos aquí en pantalla. Ok, aquí tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, el reglamento es obligatorio y la norma no. Es que es una obligación. En el caso del reglamento, muchos de los comentarios es alrededor de la obligatoriedad, ¿verdad? Mientras que vemos aquí un poco las respuestas alrededor de la norma, que nos dicen que es voluntaria, un reglamento es obligatorio, una norma no es obligatoria. No sé, don Raúl, si usted gusta darle algún comentario de lo que estamos viendo aquí en pantalla. Sí, muchas gracias, no, perfecto, creo que están bastante claros. Hay muchas normas que son voluntarias, pero que a veces tienden a convertirse, o sea, son voluntarias, pero obligan a ustedes prácticamente por la costumbre, se convierten en algo obligatorio. Y voy a poner el ejemplo de una norma que no es en el área alimentaria, que por ejemplo, algo que usamos comúnmente, que son las carteras que usamos los hombres, para no decirle de las mujeres, el tamaño del espacio donde va la tarjeta de crédito. O sea, si usted produce este tipo de carteras, tiene que ajustarla a esta norma, porque de lo contrario, usted no la va a vender. Es voluntaria, pero se convierte en obligatoria. También está el tema, por ejemplo, de los enchufes de electricidad, que hay una norma que usted ve que todos los enchufes tienen que encajar en un lugar, porque hay una norma para eso. Pero algo importante, tanto en la norma como en los reglamentos, es la armonización y que esté basado en ciencia. Pero no solamente eso, sino que al momento que se vayan a evaluar, tengamos los medios para evaluarlo.
voy a hacer una crítica a un reglamento técnico de los, que es un reglamento técnico centroamericano, que es el reglamento centroamericano de criterios microbiológicos que estuve revisando, donde, por ejemplo, ese reglamento establece que para la venta de carne de pollo fresca, el reglamento establece 0 salmonela. Salmonela es una bacteria que, óigame, si usted tiene carne fresca de pollo y no hay salmonela, yo digo que no es carne de pollo. Entonces, esto realmente, pero tampoco va a proteger la salud porque nadie come carne de pollo cruda. Entonces, son de las cosas que se deben tomar en cuenta porque muchas veces lo que nos crea es restricción a nuestro comercio. Entonces, a la hora de elaborar un reglamento tenemos que tomar en cuenta tanto la norma internacional como la ciencia. También vi huevos ahí, huevos también le pone 0 salmonela a huevos frescos. O sea, que tenemos que tomar en cuenta todo este tipo de cosas a la hora que se elabore un reglamento como una norma, pero está bastante claro. Muy bien, don Raúl. Me paso a la siguiente pregunta. La pregunta dice lo siguiente: ¿cómo se aplica una norma de inocuidad de principio de la OMS de trato nacional? Son respuestas para su consideración. ¿Cómo se aplica en una norma de inocuidad el principio de la OMS de trato nacional? Bueno, aquí no estamos recibiendo respuestas. Vamos a ver si alguien se anima. Bueno, disculpe, ya se fue actualizando la pantalla. Igual, don Raúl, si gusta comentar, tenemos por aquí. Dice, debe ser armonizado con la normativa nacional. Y dice, cuando se coloca como requerimiento para comercializar. No sé, don Raúl, si usted gusta comentar lo que vamos viendo aquí en pantalla. Sí, precisamente podemos... voy a poner un ejemplo de República Dominicana que pasó con un reglamento, un reglamento que se estableció para la importación de papa, para la importación de papa, que establecía que el porcentaje de tierra que debía tener, que era 0 tierra. Entonces, yo era uno que señalaba, pero ¿cómo podemos poner en un reglamento que la importación de papa tiene que ser, no debe traer tierra, si la que nosotros producimos en el mercado está con tierra? O sea, para yo poder poner aplicar lo que es el trato nacional, en la norma o el reglamento, lo mismo que le exijo a la mercancía importada, yo debo cumplir con eso mismo con la mercancía nacional. O sea, si yo establezco 0 salmonela para huevos frescos importados, pues los huevos que yo produzco que van para el mercado también debe ser 0 salmonela. Entonces, muchas veces establecemos normas o reglamentos para los productos importados que restringen nuestro mercado a nivel interno. Y son de las cosas que nos generan a veces problemas en el comercio intrarregional. Muchas gracias, don Raúl. Me paso entonces a la siguiente pregunta. Esta es de selección. La pregunta dice lo siguiente: ¿conoce algún proceso de equivalencia de la autoridad sanitaria de su país con otro socio? ¿Conoce algún proceso de equivalencia de la autoridad sanitaria de su país con otro socio? Vamos viendo las votaciones. En este caso parece que existe una proporción mayor del público que, aunque se va emparejando un poquito la votación, la verdad que ahí depende de conforme aumente la muestra, pero existe una proporción del público que dice que no conoce procesos de equivalencia de las autoridades sanitarias con otros países socios. Es casi el 68-70% del público, mientras que existe casi un 30% del público que indica que sí conoce procesos de este tipo. Don Raúl, ¿algún comentario? Sí, miren,
Este es un tema que a nivel del sistema de integración debe ser tomado muy en cuenta, que son los procesos de equivalencia. Porque los países estamos firmando acuerdos de equivalencia con Estados Unidos y con la Unión Europea, pero a nivel interno del sistema de integración no conozco que se haya establecido equivalencia entre es cuando yo reconozco que sus medidas me dan el mismo nivel de protección que la mía y yo acepto que lo que usted hace allá lo acepto como bueno y válido. Un ejemplo, algunos países, si usted tiene visa americana, pues aceptan como equivalente la visa americana para usted poder entrar a su territorio. Y yo creo, mire, que si en los países de la región del sistema de integración por lo menos se aceptara como equivalente que aquellas plantas que han logrado equivalencia con el sistema de inspección de alimentos de los Estados Unidos o con la Unión Europea, fuera equivalente para todos los socios comerciales, o sea, porque muchos inspectores me lo han manifestado, que, por ejemplo, para poner un ejemplo, República Dominicana, Nicaragua quiere exportar carne a República Dominicana, pero República Dominicana entonces tiene que ir a Nicaragua a inspeccionar los mataderos o las plantas de Nicaragua para aceptarla que puedan exportar carne. Ahora, si esa planta de Nicaragua ya tiene la equivalencia con Estados Unidos, yo entiendo que dentro de la región por lo menos se debería hacer un ensayo para que esas plantas fueran equivalentes y pudieran exportar carne a nivel de la región, porque no es que el sistema de los Estados Unidos sea mejor que el de nosotros. Ahora bien, miren, señores, esos inspectores del Servicio de Inspección de Alimentos de los Estados Unidos, como decimos nosotros, tienen el fuego pesado. Y cuando aceptan una planta que puede exportar allá es porque cumple todos los requisitos. Entonces, eso pudiera ser que sirviera de ejemplo para poder que el comercio interregional nuestro pueda fluir más entre nosotros. Porque son 15.000 millones que nosotros compramos de alimentos en otros mercados que pudieran quedarse dentro de la región. Muchas gracias, don Raúl. Continúo entonces con la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. El Codex Alimentarius es una organización internacional que elabora normas para, y tenemos tres opciones. La primera opción, proteger la salud y la vida de las personas y facilitar el comercio de alimentos. La opción B, proteger la salud y la vida de las personas y animales y facilitar el comercio de alimentos. Y la opción C, proteger la salud y la vida de los animales y facilitar el comercio de alimentos. Aquí nuevamente tenemos votaciones divididas en el público. Prácticamente entre las dos opciones, entre la opción A y la opción B, se concentra la mayoría de las votaciones, como puede ver don Raúl, y también tenemos parte del público que nos indica la opción C. Don Raúl, ¿algún comentario? Sí, ahí es solo la opción 1. El objeto del CODE es proteger la salud y la vida de las personas y facilitar el comercio de alimentos. Ya lo que tiene que ver con animales es la OIE, es solo la primera. Muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, vemos que ya una mayoría del público se está inclinando justamente en esa opción. Otra consulta. La Unión Europea exige una certificación, déjenme abrir este punto así mejor. La Unión Europea exige un certificado de ausencia del virus de la COVID para su ingreso al mercado. ¿Sí o no? La pregunta es si la Unión Europea exige un certificado de ausencia del virus de COVID para su ingreso al mercado. Un certificado para los alimentos. Un certificado para los alimentos. Sí. Muy bien, aquí vemos un 83% del público y nos indica que no existe un certificado de este tipo. Don Raúl, ¿algún comentario? No es correcto, no exige, lo considera inapropiado. O sea, no exige el certificado de ausencia de COVID. Muy bien, muchas gracias al público que participa en la votación. Y con esto cerramos esta sesión de interacción propiamente con Google Club. Le agradezco también a don Raúl por las preguntas que nos formuló, justamente un poco para recapitular un poco lo que vimos
en su muy completa presentación. Ahora, si les parece, nos pasamos a la segunda parte de nuestra sesión, que justamente está a cargo de la señora Marisa Caipo, quien en representación de FAO trae un tema para consideración del público, que en este caso nos hablará sobre los retos de inocuidad, sanidad y calidad alimentaria para el acceso a mercados. Así que, Marisa, pues el micrófono es tuyo. ver, se ve y me escuchan. Perfectamente, Marisa. Muchas gracias. Estoy tratando de reducir la esquinita, ya está. Bueno, muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Yo agradezco al SICA por haberme invitado a dar esta presentación. Me han pedido que hable sobre inocuidad de los alimentos. En términos muy generales, yo soy Marisa Caipo, soy oficial regional de inocuidad y calidad de los alimentos y punto focal regional por la FAO en resistencia a los antimicrobianos. Quería comenzar, ¿dónde estamos? A la fecha, esta crisis sanitaria, como ustedes ven, este es el último resumen de la 1 de la mañana de hoy. Tenemos por COVID casi 1 millón de muertos, 27 millones de enfermos. Nuestra Latinoamérica está sufriendo golpe tras golpe, como ustedes ven por las cifras. Y además, causa preocupación los riesgos identificados y la incertidumbre, obvio, que ella conlleva dentro del rubro que nos compete, que es la agricultura, tanto alimentos, bebidas y en fin, y su apoyo sobre los sistemas alimentarios mundiales. Como vemos en la gráfica, de hecho, estos sistemas alimentarios están interrelacionados con los cambios que puedan ocurrir con el clima, con el comercio internacional, con la gobernanza corporativa, con el futuro de los alimentos, con el agua, con la biotecnología. Hay una serie de temas anexos que influyen sobre nuestro rubro de alimentación. En el último informe del Foro Económico Mundial, que es este cuadrito de acá, tomé uno de sus resultados sobre riesgos. Ellos suelen presentar riesgos en 5 temas grandes: riesgo económico, riesgo social, riesgo técnico, tecnológico, geopolítico y ambiental. Si ustedes miran este cuadro, y lamento no alcancé a traducirlo, pero el principal riesgo que se nos va a presentar es la recesión de la economía global, seguido por un incremento de las quiebras de las firmas grandes y las pymes. Algunas de las industrias en algunos sectores, en algunos países, no podrán recuperarse apropiadamente de esta crisis. Habrán además altos niveles de desempleo, en particular para los jóvenes. Restricciones, esperan restricciones mayores en el movimiento transfronterizo de personas y bienes. También identifican un debilitamiento de posiciones fiscales en las economías más grandes y una disrupción de las cadenas de suministro en general, y que nos lleva a nosotros a hablar un poco de el sistema alimentario. O sea, dentro de esas cadenas de suministro, obviamente importante las cadenas de suministro de alimentos, esta red compleja de interacciones y actores, ¿no?, dentro de nuestra consabida cadena alimentaria, donde toman parte nuestros actores en los insumos, en la producción, en la distribución, en fin, en la comercialización, el consumo. De hecho, esta crisis sanitaria ha afectado, ha causado disrupciones muchas, y se han agrupado, digamos, en 4 temas grandes, ¿no? Por ejemplo, en producción hemos visto que han habido algunos problemas con proveedores de insumos agrícolas, con los mismos agricultores, con los productores de alimentos, también de origen vegetal, animal. En el procesamiento hemos visto con los procesadores de alimentos y todo lo que está relacionado al proceso de alimentos, sea empaques, sea cubiertas, sea insumo, en fin.
En distribución y comercialización los actores también han sido afectados y los consumidores. Algunos ejemplos. Por ejemplo, en producción no es ajeno a nosotros en estos últimos meses ver noticias o tener conocimiento de las dificultades de algunos agricultores que dependen de trabajadores estacionales y en algunos casos migrantes y por ende o no se recogen sus cosechas porque hay cuarentena o porque la gente no va a trabajar o porque sencillamente, y eso ocasiona que no haya disponibilidad de ciertos cultivos. También ustedes deben haber escuchado o leído que han habido muchos problemas de COVID dentro de los trabajadores en las plantas procesadoras, por ejemplo, carnes. Y esto, cerrar una planta, aunque sea por unos días mientras se reagrupan y se toman las medidas, también causa problemas que después lo pagan los consumidores con un alza de precios. En el área de distribución, algunos países impusieron medidas restrictivas al flujo de alimentos y esto se vio más en un comienzo, más o menos marzo, que ahora está un poco mejor, para resguardar los alimentos a nivel nacional. En algunos casos, los productores tienen alimentos que no pueden cosechar, almacenar o vender, mientras que los consumidores al mismo tiempo enfrentan alzas de precios y suministros inciertos. Y aquí también quizá mencionar en cuanto a distribución la parte de transporte. O sea, se ha visto toda la cadena, barcos, aviones, camiones, toda la cadena logística se ha visto afectada. En cuanto a consumo, hay nuevos patrones de consumo. Los productos que antes se colocaban en el sector turismo o en el sector educación han tenido que ser derivados hacia tiendas y bancos de alimentos y muchas veces, como ocurre con los bancos de alimentos, no tienen la infraestructura necesaria o para mantener la cadena de frío o para almacenar apropiadamente estos productos. O incluso, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo, en uno de los países que consume pollo, las personas habían escuchado que el COVID se transmitía por el pollo crudo y no querían comprar. Y durante una semana no compraron pollo y ese país produce algo así como 280,000 pollos semanales para el mercado, ¿no? Entonces, es una cosa de, ¿qué hago con esa producción? ¿Qué hago con...? ¿no? Ha sido una cosa muy grave, muy, muy grave. Aquí nada más un cuadro que muestra de la OMC, del reporte del 1 de septiembre, el número de prohibiciones y restricciones introducidas y vemos que sí, claramente las primeras restricciones son con respecto a la protección, el PPE famoso, ¿no? El equipo de protección para las personas, pero también están los alimentos, acá donde está la flecha. Y si nosotros vemos el cuadro siguiente es de la Comisión Internacional de Comercio. Esta comisión tiene un mapa de medidas especialmente para COVID, de importación y exportación. Y durante el principio de la cuarentena en marzo, sacaba actualizaciones diarias. Ahora sí ya son un poco más espaciadas. Esta es la última actualización al 31 de mayo, la revisé ayer. Y esta tiene que ver con las medidas temporales de importación. Y quería destacar nada más para alimentos, porque el mapa en general incluye los productos como mascarillas, guantes, productos farmacéuticos, en fin, pero quería destacar nada más alimentos. Desde el sector alimentos, a la fecha, hay restricción para exportación desde El Salvador, según registra esta base de datos. Desde El Salvador, frijol rojo en grano. Desde Honduras, frijoles. Por el otro lado, medidas para facilitar el comercio. Chile desde un inicio facilitó la idea de hacer estos certificados fitosanitarios para facilitar las exportaciones de tipo electrónico. También en algunos países redujeron tarifas para las importaciones, como SafeKits. Actualmente, a la fecha, hay una restricción para importaciones desde China de carne, pescado y mariscos, producto congelado, desde países impactados por coronavirus, y este está rigiendo desde el 17 de agosto, o sea, desde hace un par de semanas de 2020 y no se sabe cuándo, porque esta base de datos te presenta desde cuándo rige y cuándo acaba, ¿no? No tiene fecha de término, pero para que ustedes vean un poco cómo lo que hacemos al interno de los países se refleja
en sombrillas por fuera, ¿no? En lo que ocurre a nivel internacional y cómo lo que se hace afuera también nos afecta. En general, los bloques económicos, las organizaciones internacionales, las organizaciones ligadas al suministro de alimentos de los diferentes países, Unión Europea, ASEAN, el CAS, la G20, el FDA, en fin, hubieron muchos esfuerzos, incluso pronunciamientos de ministros de Agricultura, para mantener el flujo de alimentos aquí en la región y a nivel mundial. Y de hecho, si ustedes revisan el informe de Banco Mundial del mes pasado, dice que en efecto todo el comercio a nivel global ha sufrido algún tipo de retracción, menos el del flujo de alimentos, que eso se ha mantenido abierto y si bien se puede haber ralentizado en un momento, no han habido mayores problemas para comerciar, para que los alimentos vayan a traspasar fronteras. En nivel general, ¿qué se está haciendo? Bueno, desde hace ya muchos meses existen documentos de análisis para el comercio internacional, para el comercio intrarregional, desde organizaciones, instituciones que ustedes conocen, Banco Mundial, BID, OMC, como ya mencionó el señor Peralta, la OCDE, otros. Existe también fondos de apoyo a los países desde Unión Europea y bancos diversos como Banco Mundial. Hay orientaciones para las autoridades competentes en inocuidad de alimentos, y esto incluye al personal. Hay orientaciones para las empresas procesadoras de alimentos. Hay guías para sanitización de superficies, o sea, en todo nivel, a medida que vamos viendo la información existente, hay orientaciones guías. Hay instructivos, por ejemplo, para funcionamiento de ferias y mercados. Y hay muchos otros. Ustedes entran a la página web y buscan Food Safety o inocuidad de alimentos y COVID y van a encontrar una cantidad de documentos impresionante. Algunos que me parecen interesantes, acá hay 3, pero hay muchísimos y todos son interesantes. FAO presentó uno en abril, que toma rubro por rubro e identifique esos impactos sobre las crisis de alimentos. Este documento elaborado por OIRSA con Comunidad Andina y CBP sobre bioseguridad en el medio rural es un documento muy bueno, muy útil y finalmente para responder a los problemas de informalidad que tenemos en nuestros países, este documento de BID también es excelente. O sea, hay muchos, todos son buenos. Solamente quería destacar unos cuantos aquí, pero hay muchísima documentación útil elaborada por las diferentes instituciones. Y aterrizando un poco en la inocuidad de los alimentos ya per se, el año pasado hubieron 2 reuniones internacionales de inocuidad en febrero y en abril, y ahí se discutió un poco hacia dónde caminamos en inocuidad. De esas reuniones tomé 2 temas. Uno que tiene que ver con ciencia, ¿no? Y otro que tiene que ver con la gobernanza, como lo ven aquí en 2 bloques. Por ejemplo, ¿qué hay nuevo en ciencias? ¿Qué hay nuevo en la tecnología para poder trabajar mejor la inocuidad de los alimentos? La secuenciación de genoma completo, que puede ayudar a identificar mejor, o sea, aquí le puse para mejorar el control, pero ¿cómo? Identificando mejor de repente el patógeno en cuestión o el contaminante, los métodos analíticos rápidos que sirven para cribar o para rápidamente ver si es que un producto tiene problema, saber de la existencia de nuevos sistemas de producción de alimentos, por ejemplo, CRISPR-Cas9, edición genética, ¿no? Donde es muy difícil hacer identificaciones. Y otra cosa que es muy interesante, la transformación digital del sistema alimentario, considerando la certificación electrónica. Ustedes saben que, bueno, esto quizá más adelante voy a hablar, pero la certificación electrónica, nuestros procesos son muy metidos en papeles, ¿no? O de ir a la oficina y hacer el formulario y llenar y llevar. Eso, pues esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que hacerlo electrónico, en lo posible, porque no hay forma que podamos trabajar ya tan de cerca como lo hemos hecho antes.
estos entre los temas que se trabajaron muchos temas, pero me pareció interesante traer estos a colación. Por ejemplo, desde la gobernanza, que también es otro tema grande en inocuidad y también uno de los problemas, abordar los retos de inocuidad de alimentos desde el enfoque de una salud, o sea, tener un enfoque más holístico, más abierto, que integre, más integrado, tanto desde la salud humana como la sanidad animal y el entorno. Promover regulaciones armonizadas para inocuidad de alimentos, para que se pueda facilitar el comercio, como mencionó el señor Peralta, y además, bajo esto, para poder trabajar de esta manera, fomentar la participación de los países en la elaboración de estándares del Códex Alimentarios. El Códex, la participación de los países sí participan, pero a veces no participan plenamente, quizá porque se requiere un poco más de apoyo a las estructuras de cómo se debe participar. Yo recuerdo, yo tengo experiencia en el Códex de Higiene más de 11 años. Y la primera vez que fui quedé muy impresionada, me acuerdo que fue, no me acuerdo, en Buenos Aires o en Washington, una de las dos, cuando vi llegar al equipo norteamericano con 40 personas, cada uno un experto en un tema diferente. Impresionante, ¿no? O sea, realmente tener nuestros equipos técnicos que los existen en cada país, pero tenerlos bien consolidados para poder dar respuesta, para poder discutir y debatir en la elaboración de estos estándares. El Códex. Ya el señor Peralta había mencionado lo que es el Códex, sí, es nuestro cuerpo internacional de normas internacionales de alimentos. Los temas que agrupa Códex son todos importantes para inocuidad. Piensos, resistencia a los antimicrobianos, biotecnología, etiquetado nutricional, plaguicidas, entre muchos otros temas. El CCLAC, o el Comité Coordinador para Latinoamérica y el Caribe, se reunió en octubre y ahí se discutieron algunas cosas, otras cosas se llevaron a discusión electrónica, pero básicamente se habló y los países miembros apoyaron la necesidad de capacitar mejor a los representantes ante el Códex para que puedan participar mejor en la elaboración de normas. Se habló de la importancia de la resistencia antimicrobiana en la cadena alimentaria y la necesidad de tener cadenas de suministro de alimentos resilientes ante las emergencias. Hace como 10 o 12 años atrás, FAO elaboró unos documentos a este respecto, o sea, inocuidad de alimentos con respecto a las emergencias. Y se hizo una diseminación y se hicieron algunos eventos y reuniones y talleres, pero realmente hasta que no hay un incidente como este, no se reactivan, ¿no? No se reactivan esos nexos importantes y muy importantes en el área de inocuidad. En los últimos meses, no sé cuántas veces, y probablemente ustedes, si son también parte del sector inocuidad, les han preguntado hasta el cansancio sobre si los alimentos transmiten COVID-19. Pero hasta el cansancio, si no había lugar donde uno no fuera, donde no preguntara el público, ¿transmiten el COVID-19? ¿Se puede transmitir? La gente estaba muy preocupada y con mucha necesidad de una comunicación de riesgos efectiva en ese tema. Lo otro, miré la RASFF, o sea, el Sistema Europeo para Alimentos y Piensos, de registro, ¿no?, de vigilancia, para mirar las notificaciones de rechazos, para saber cómo estamos. Y me hizo mucha gracia porque si bien hay rechazos por identificación o por categoría de peligros, y hay por identificación de productos, si los miran, al final, y si como yo tengo como 25 o 30 años de experiencia en el tema, en estos temas de inocuidad, no cambian, o sea, seguimos teniendo altos niveles de rechazo por micotoxinas, o sea, digo, tenemos a nivel mundial, no los identifiqué a nivel de país ni región. Hay rechazos por microorganismos patógenos, los residuos de pesticidas, o sea, son los de siempre. ¿Por qué no cambia?
¿no? Es lo de siempre, adulteración, fraude. Entonces dije, ok, veamos qué productos entonces. Los productos, nueces, productos de nueces, frutas, verduras, pescado y los productos derivados del pescado, los materiales que se usan para piensos, carnes de ave. Entonces, o sea, a mí me sorprende que sí, los números bajan un poquito, pero al final se sigue la misma tendencia. Si ustedes miran los reportes en los últimos 5, 6, 7 años, es lo mismo, no ha variado. O sea, son las mismas 5 principales, los mismos. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Es que uno siente que siempre estamos diciendo lo mismo y no cambia. Bueno, dentro de la cadena alimentaria a mí me gusta esta figura, no le hagan caso a los números, pero me gusta la figura porque me dice va desde la finca hasta el consumidor. No, esta es una figura, un dibujito que le pertenece a una institución europea, pero es útil para los propósitos nuestros. ¿Cuáles son los temas importantes o que debo tomar atención dentro de la cadena alimentaria y aún más ahora bajo una crisis sanitaria? Obviamente las buenas prácticas, obviamente la bioseguridad, obviamente la gestión de riesgos de inocuidad de alimentos. O sea, son todos temas que ya han estado dando vueltas y que todos conocemos, pero que ahora por la premura ha derivado la atención hacia, lo cual está bien. La gente toma más conciencia que hay que tomar en cuenta estas medidas de inocuidad. Pero ya han estado aquí siempre y siempre las hemos estado apoyando y empujando y trabajando en ellas. También la trazabilidad, importante la adulteración y el fraude en alimentos, ahora que ya hay mejores instrumentos para medirlo. Importante la parte regulatoria, ¿no? Los sistemas de alerta temprana, las auditorías. Entonces, a mí, no sé, me queda la idea de que en realidad en inocuidad estos temas los hemos estado persiguiendo desde hace años, pero que ahora, por la premura de la crisis sanitaria, recobran interés y recobran luz y que quizá es el momento de aprovechar yo le digo, esa epifanía, ¿no? Para poder situar, corregir en el sistema de inocuidad de alimentos o en el sistema de control, ir corrigiendo partes del sistema que se ha evidenciado que no funcionan o que se requiebran o que requieren algún control extra. Desafíos post pandemia, varios. Para nosotros, el aumento de la inseguridad alimentaria, tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. La fragilidad de los pequeños productores y procesadores, importante. Algo interesante es que en algunas poblaciones va a haber una mayor atención a la relación entre los alimentos y la salud, y por ende también la importancia de la inocuidad. Y lo otro que también es interesante es ver cómo actúa el consumidor con respecto al comercio electrónico de alimentos, y eso también abre otro tema en inocuidad, por ejemplo. ¿Cómo controlo ese comercio? ¿Qué reglas de inocuidad debe seguirse? Depende de productos, cuál es la logística, cuáles son las cadenas, en fin. Pero es interesante. Otros desafíos, ya en diferentes niveles, es necesaria una coordinación efectiva entre los actores para una acción rápida ante estas crisis emergentes, que esta no va a ser la única, lo sabemos. Necesitamos revisitar nuestros sistemas de alerta temprana para emergencias, desde una óptica de una salud, ¿no? Cómo nos intercomunicamos todos, cómo estamos interconectados, cómo podemos apoyar mejor para una respuesta rápida. Eso implica también, mejorar nuestros sistemas de vigilancia en inocuidad de alimentos, tener evidencia, ¿no? Para una toma de decisiones apropiada, tener evidencia. La importancia de las alianzas público-privadas. De hecho, muchas de los temas que trabajamos en inocuidad no se puede trabajar solo desde el sector público, ni solo desde el sector privado. Se necesita la participación de todos los actores.
la importancia de la concienciación de la población general sobre inocuidad de alimentos. O sea, ¿no? Capacitación, concienciación, awareness, como se llama en inglés, para el público, para que sepa dónde, o sea, que pueda. A mí me hace gracia cuando veo por televisión y dicen, esta bacteria, dije, no es una bacteria, es un virus. O sea, informar a los periodistas, no sé, tener canales apropiados de comunicación de riesgos de manera que la información salga correcta al público en general. Y el uso de herramientas digitales. Ahora, esto ha sido interesante. Yo les traigo 2 ejemplos, y con eso ya termino. Uno me pareció interesante, una iniciativa del BID de su laboratorio, algo que se llama LabChain, cadena se llama el proyecto, y está en desarrollo. Y es traer el blockchain, y en este caso específico, para mejorar el intercambio transfronterizo entre las administraciones de aduanas, ¿no? Mediante acuerdos de reconocimiento mutuo, y recién están trabajando esto. Y participan Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Y a mí me parece fascinante que puedan traer esta tecnología y usarla. Normalmente cuando se trabaja trazabilidad, se trabaja uno hacia atrás y uno hacia adelante, y ese es uno de los problemas aquí dentro de este blockchain en particular, porque todavía recién está comenzando, recién está iniciando. Y el otro ejemplo con el que quería terminar, FAO ha firmado un acuerdo de colaboración, o al revés, Google Earth ha firmado un acuerdo de colaboración con FAO para armar una plataforma geoespacial con todos los datos de observación, de datos de la Tierra, datos socioeconómicos, datos climáticos, datos medioambientales, que es poner todos los datos de la FAO en una forma que sea visualizable y utilizable por todos. A mí me parece fantástico esta oportunidad de poder aprovechar la riqueza de los datos para diferentes análisis. Aquí les pongo la invitación, el 16 de septiembre van a presentar, así que es abierto a todos, de manera que no debiera haber problema. Y con eso acabo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, por tu ponencia. Y bueno, creo que justamente complementa muy bien la primera parte de la presentación. Así que quedan todos cordialmente invitados también para el 16 de septiembre, ¿verdad? Precisamente con la invitación que nos realiza Marisa. Y con esto entonces abrimos el periodo para preguntas y comentarios del público. Lo podemos hacer de varias maneras. Una es, en el caso de que ustedes tengan a bien encender sus micrófonos, pueden levantar la mano en la plataforma. Sin embargo, aquí ya tenemos varias preguntas del público que nos han ido formulando en el camino. Así que voy a leer la primera pregunta, que es justamente del doctor Ríos, quien nos dice qué papel juega el gobierno a través de la administración tributaria en relación a la inocuidad de los alimentos. Le doy el espacio a los 2 panelistas para que puedan tal vez reaccionar a esta consulta. ¿La puedes repetir de nuevo la pregunta? Claro que sí. La pregunta es, ¿qué papel juega el gobierno a través de la administración tributaria en relación a la inocuidad de los alimentos? Bueno, los tributos se utilizan, los tributos del gobierno se utilizan para cubrir los gastos del gobierno, y las agencias reguladoras son parte del gobierno. En muchas ocasiones se establecen arbitrios por los servicios que se ofrecen en los temas de inocuidad, tanto para la parte de inspección como para la expedición de certificados sanitarios. Y de una u otra manera eso también ingresa al gobierno. Pero el objetivo nunca en los estados o en los gobiernos de establecer controles a la inocuidad debería ser el de captar recursos. No debería ser, sino que el objetivo debería ser como señala, como está establecido, proteger la salud de los consumidores, proteger el medio ambiente y preservar, proteger también la salud de los animales y proteger el patrimonio vegetal.
No sé si Marisa quisiera Sí, complementar. sí, no, en realidad el doctor Peralta tiene razón. O sea, no es el tributo, si bien el tributo ayuda, pero la principal, pienso yo, actividad es la inspección y la certificación. O sea, certificar que ese producto que está cruzando frontera, sea un animalito de 4 patitas o sea un trozo de jamón, es inocuo y que cumple con todas las características que debe cumplir, al igual tanto al interno del país como para el lugar donde va de destino, en ese sentido. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En el caso, bueno, aquí nos plantean lo siguiente. Para el microexportador que debe exportar pallets o medios pallets en consolidado, ¿cómo afecta y qué cuidados hay que tener sobre todo en materia de logística? Nuevamente le doy espacio a nuestros dos panelistas. Sí. Sí, Siga, don Peralta, no se preocupe. Estoy mirando. puedes responder, Marisa. Yo estaba dentro de... No, está bien, está bien. Es que estoy pensando en la logística. En realidad, el problema nuestro, el problema de COVID es un problema de transmisión de personas más que de cosas. Si lo tomamos desde el punto de vista del virus mismo, tomar todas las medidas necesarias para garantizar que ese producto que sale sea inocuo y no se contamine. Si lo miramos desde la parte de logística, han habido problemas de logística, habría que ver ya ahí un poco más, asegurarse que los tiempos para el delivery de su producto sean los apropiados, que no se eche a perder el producto, que se conserve, en fin, lleva otros detalles un poco más de tipo supply chain, más que de la misma inocuidad del producto, adicionales a. No sé, señor Peralta, si usted quiere agregar. Sí, no, y recordar que, como decíamos ambos, que el COVID no es un riesgo a través de los alimentos. Entonces, tanto el que produce medio pales como el que produce 100 pales es lo mismo. El cuidado del COVID es hacia la persona, hacia el ser humano que está trabajando, que no se contamine con el virus. Y en este caso, el que produce medio pales, lo que refleja es que él es un productor individual. O sea, que tal vez trabaja él y su familia y por lo tanto, él es de mucho menor riesgo de contaminación porque está Sí, menos en contacto. Su riesgo podría ser la persona que va a venir a buscar el pallet para transportarlo, porque él no va a poder exportar medio pallet, tiene que juntarlo con otros. sí, sí, en efecto. Muy bien, muchas gracias a ambos por sus comentarios. Aquí tenemos una pregunta de Julio César Beltrán. Julio César nos dice lo siguiente: ¿qué entidades son las que certifican inocuidad tanto para productos vegetales como para animales? Don Julio César se identifica como de El Salvador. Los Bueno, servicios oficiales. sí, y en el caso de El Salvador hay tres áreas o no que certifican, sino que controlan los alimentos en el área de inocuidad. En el Ministerio de Agricultura está la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal, la DIPOA, y está también la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Vegetal. Esto es en el área primaria, o sea, desde que se produce hasta que el alimento se empaca y sale ya para el supermercado, para la industria. Ya a nivel de alimento procesado, quien regula la parte de inocuidad, en el caso de El Salvador, es el Ministerio de Salud. O sea, el Departamento de Inocuidad, no sé qué nombre tiene, pero el área de inocuidad o de sanidad del Ministerio de Salud. En la mayoría de los países de la región hay dos. Siempre el Ministerio de Agricultura regula la parte primaria y Salud regula la parte de procesamiento y comercio. Sí, Creo que son es Belice, común. Baja. Sí, es que eso es común en los países del sistema de integración centroamericana. Sí, sí, en efecto, absolutamente. O sea, de hecho, como dijo Raúl, el Ministerio de Agricultura regula la producción primaria y en procesados es Salud el que tiene la batuta. Eh, no, o sea, pueden haber algunos arreglos diferentes según los países, pero este es el más común.
Muchas gracias a ambos. Aquí tenemos una pregunta que, bueno, la transcribo. Creo que hemos hablado un poco sobre esto, pero creo que es importante siempre enfatizar justamente sobre estas consultas que siempre son muy pertinentes. Don Francisco Figueroa nos hace la siguiente pregunta. En relación a la transmisión del COVID en los alimentos preparados para el consumo, si son preparados por una persona contagiada, ¿se podría transmitir al que consume? Nuevamente, en el orden que gusten. Ah, acá me estás preguntando si es crudo o cocido y de qué medidas se tomaron. O sea, supuestamente, y de acuerdo a los estudios, este virus no resiste el calor, de manera que si es un producto que va caliente, no debiera ser un problema aparentemente, porque no hay información de lo contrario. Cuando, por ejemplo, me pongo a pensar en el delivery, por ejemplo, hay casos en Perú que han encontrado que algo así como el 60% de las personas que trabajan delivery han dado positivo para COVID-19. No en todos los casos se ha contagiado todo el que ha recibido ese alimento, pero si es que no se observan las medidas de cuidado, la mascarilla, las manos limpias, todos los cuidados para asegurar ese alimento, más gente se hubiera contagiado. O sea, estas personas no sabían que estaban contagiados. Ha habido igual otro caso en Perú en los mercados. Han habido mercados de abasto que tenían 80% de las personas positivos para COVID. Lo que se llama en inglés como diseminadores, ¿no? Super spreaders. Eh, pero que por la situación económica no podían cerrar el mercado. Podían reducir la cantidad de gente, pero no cerrar el mercado. Entonces esto habría que, yo le diría, tomar paso a paso con la convicción de que en efecto en el alimento mismo, a menos que le estornuden, le tosan, le hablen, le contaminen directamente y uno en ese instante lo consuma, lo ingiera, pudiera pasar. Pero de otra manera, si se toman todas las previsiones del caso, no debiera pasar nada. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, tenemos aquí justamente también algunas, digamos, algunas preguntas relacionadas a las presentaciones. Aquí comentarles de que al finalizar la sesión ustedes recibirán como participantes una evaluación para que puedan comentarnos sobre el evento, darnos su retroalimentación y seguidamente tendrán acceso a las presentaciones que muy amablemente han realizado nuestros panelistas junto con la grabación de esta sesión, ¿verdad? Así que quedan todos de una vez invitados a visitar esto y poder pues corroborar. Entonces, tenemos aquí, voy a probar, de hecho tenía un comentario, una persona con la mano abierta, mano levantada, perdón, que es el caso de Rolando. Voy a probar a intentar darle el micrófono a Rolando Hernández de FAO, que tenía una consulta y comentario, así que Rolando, habilito tu micrófono. Hola, buenas, ¿me escuchas ahí? Sí. Perfectamente. Gracias. Mira, no, la consulta, muy buenas las presentaciones a todos los panelistas y a Eduardo y al equipo, felicidades. A la señora Marisa, básicamente había un slide muy interesante que ella mencionaba de From Farm, ahí de la finca a la mesa, y mencionaba que, bueno, en su experiencia notaba algunas oportunidades de corrección, llamémoslo sistemática, de oportunidades que facilitarían el comercio, específicamente al comercio. Era preguntarle a la señora Marisa si nos podría brevemente comentar como qué oportunidades nota ella o detecta ella. Gracias. Mire, sí, gracias Ronaldo. Directamente yo te diría las buenas prácticas. Una cosa que sale en el trabajo con los países es que no hay una buena fiscalización de las buenas prácticas. Me quedé sorprendida porque cuando hemos preguntado, no hay una buena fiscalización o control de esas buenas prácticas que se lleven a cabo, parece mentira. Entonces hay que revisitarlas, hay que ver en el sistema
para el rubro en particular o para el problema en particular que queremos abordar, que sí se controle y que sí se haga efectivo, que se cumplan esas buenas prácticas. Una. Otro es también, por ejemplo, pasa mucho que el sistema público no tiene datos del sector privado para poder tomar decisiones apropiadas a la hora que elaboran los actos jurídicos necesarios para garantizar esa inocuidad. Entonces, también sentir que el sector privado colabora. No sé, no pasa en todos los países, yo sé, hay variantes, ¿no? Pero por lo general lo que suelo escuchar yo es que sí, el sector privado avanza muy rápidamente con sus controles, con los protocolos, con, en fin, con lo que se le pide desde su aliado extranjero, a quien le vende, a su cliente, pero al interno a veces no está obligado a dar información o sencillamente el sector público no se lo ha pedido. Entonces también, o sea, hay diferentes elementos acá. Cuando uno, por ejemplo, yo estoy convencida y lo he visto pasar, si uno corrige una parte del sistema, el sistema se comienza a corregir. Muchas veces basta con tomar un poco más de atención a los laboratorios de referencia. ¿Qué protocolos tienen? ¿Qué están haciendo? ¿Están actualizados? ¿La gente está capacitada? Son diferentes elementos y yo de verdad, FAO tiene una herramienta para evaluar, está hablando en inglés, para evaluar los sistemas de control nacionales de alimentos. Y yo creo que una herramienta de ese estilo no es una herramienta de autoevaluación para pena, pero es una herramienta muy útil porque identifica dónde son los cuellos de botella en este sistema a nivel nacional. Y no sé, Ronaldo, si te conteste. Muchas gracias por los comentarios y la intervención, Marisa. Y de hecho tenemos aquí otra pregunta donde seguramente tanto Marisa como don Raúl nos podrán dar comentarios. Y la formula Harold Argüello. Don Harold nos dice lo siguiente. ¿Cómo esperan que progrese la apropiación de las restricciones locales para reducir el contagio de COVID a nivel local? Y que esto no sea usado como obstáculos técnicos al comercio. A ver, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta otra vez, perdón? Claro que sí, con mucho gusto. La pregunta dice, ¿cómo esperan que progrese la apropiación de las restricciones locales para reducir el contagio del COVID y que esto no sea usado como obstáculos técnicos al comercio? No debería usarse como obstáculos No. técnicos al comercio las restricciones, porque tal como establece los acuerdos de la OMC, cualquier norma o reglamento debe estar basado en evidencia. Y las evidencias que existen es que el virus no se transmite a través de los alimentos. Y creo que ya el tiempo que tenemos andado, estos casi 7 meses que tenemos con COVID, ha evidenciado que, o sea, aunque algunos países han puesto algunas restricciones, pero las restricciones son básicamente hacia las personas, no hacia los alimentos. Y aunque se cerraron fronteras, pudimos ver que lo que eran las fronteras para el transporte de alimentos no se vio, o fue la que menos se vio afectada. Sí, además OMC tiene ahí en su página, dice, hay alguna, no sé si se llama directiva, pero hay un texto donde habla sobre este tema, incentiva a sus miembros a que tomen en cuenta la necesidad no de flexibilizar medidas, pero sí no poner obstáculos técnicos al comercio por estas restricciones para el COVID. No, y incluso lo que podemos señalar que ha habido hasta yo no diría un relajamiento, pero el número pero de una flexibilidad, digamos, ¿no? Sí, claro, se han reducido las inspecciones, incluso la propia FDA hizo un llamado a reducir las inspecciones y concentrar en aquellas de alto riesgo. Y muchas auditorías que estaban programadas tampoco se han podido hacer. Y eso no ha sido una razón para paralizar el comercio. Sí, y por ello también otra vez la pregunta sobre el sistema. Necesitamos datos, y los datos vienen de la vigilancia, los laboratorios,
de todas estas evaluaciones que se hacen en el sistema de inocuidad de alimentos, que si no las tenemos, no podemos responder rápidamente a estas crisis. Muy bien, muchas gracias a ambos por sus comentarios. Y bueno, creo que vamos justamente cerrando esta sesión de preguntas y respuestas, que creo que hemos tenido bastantes y variadas, ¿verdad? Agradecemos pues a todo el público que nos ha hecho sus comentarios. Simplemente me resta tal vez, antes de cerrar, aprovechar el espacio para hacer dos comerciales, ¿verdad? Uno es, por supuesto, el de agradecerles el acompañarnos en esta sesión, que como saben ustedes es la sexta de 7 ciclos de seminarios que hemos venido realizando en esta alianza con la FAO y en la cual participan, como decía inicialmente, diferentes organizaciones a nivel regional, como es el caso de SECAC, el caso de IMA, FuseNet y la Red Regional de Información de Mercados. Así que me interesa comentarles precisamente sobre el próximo seminario que tiene lugar, y espero que sí estén logrando ver la pantalla. Tiene lugar el próximo 17 de septiembre en horario que ven en pantalla, ¿verdad? Para los diferentes usos horarios. En el caso de Centroamérica sería a partir de las 2 de la tarde. Es un seminario muy especial para nosotros porque precisamente hablará sobre el sistema de monitoreo de mercados agrícolas, CIMAGRO, que es la herramienta a partir de la cual hemos venido trabajando precisamente pues, con todas estas instituciones. Así que de nuestra parte, pues invitarlos. Como les decía, al finalizar esta sesión tendrán ustedes acceso justamente a la presentación, así que podrán tomar acceso de una vez aquí al enlace de registro que ven a mano derecha y con el cual pues ya podrían efectivamente registrarse a este evento. Así que quedan cordialmente invitados. De mi parte, pues simplemente quisiera nada más agradecer a nuestros panelistas, ¿verdad? Al señor Peralta y a la señora Caipo, por sus intervenciones. Creo que hemos profundizado en un tema por el cual seguramente se ocuparían muchos seminarios o muchos eventos para desarrollarlo hiladamente, conocer, por ejemplo, el contexto normativo institucional de cada país, pues por supuesto, como hemos visto, es un asunto de mucha discusión, de mucho análisis, prácticamente requiere de un análisis de caso particular, ¿verdad? Así que creo que ese seminario cumplió el propósito de darnos una mirada sobre las tendencias y los elementos, digamos, que son más relevantes para este caso. Así que agradecer en este caso a nuestros dos panelistas que representan, por supuesto, dos organizaciones, OIRSE y FAO, con gran especialidad en la materia. Así que, de nuestra parte, nuevamente agradecer en nombre de la FAO y de la SIECA, pues, por su asistencia a este evento y nuevamente confirmarles de que quedan cordialmente invitados en la próxima sesión, 17 de septiembre, sobre el uso y aplicaciones del CIMAGRO para el análisis de mercados en Centroamérica. Así que, de nuestra parte, agradecerles su asistencia y, por supuesto, esperamos de que nos acompañen próximamente.